Yo diría que en Latinoamérica existe una evolución reciente, existen modificaciones legales después de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño especialmente, pero no significa que estos cambios legales o la aprobación de la Convención se traduzca en lo concreto, en la realidad más compleja de vulneración de derechos hacia niños y niñas, en la satisfacción de sus necesidades. Hoy día, si bien existen parámetros diferentes, parámetros legales diferentes, la política pública de infancia a nivel de declaración, a nivel de principio, hoy día recoge la inspiración de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero en la práctica siguen existiendo prácticas institucionales en las cuales los niños y niñas son tratados sin reconocimiento de derechos tan fundamentales como su integridad psíquica, su seguridad emocional. Hoy día, por ejemplo, da lo mismo quien traslade a un niño o de qué manera se aplique una medida de protección. Los cambios en espacio de protección institucional no consideran en general estas necesidades particulares de la infancia, partiendo incluso desde la protección de los lactantes, que hoy día los acogimientos familiares son más bien excepcionales. Sigue existiendo todavía la internación para los niños y niñas preescolares incluso, o que han sido abandonados, y mientras los procedimientos legales resuelven su situación, o sea, debe ser un derecho reconocido, porque existe como tal, a que se respete un espacio de acogida familiar. El Estado tiene que dar respuestas todavía a esos segmentos de vacío en la protección o de insuficiencias o deficiencia en la protección. Porque por una parte las ciencias de la psicología, de la neurobiología señalan lo importante que es la seguridad, el bienestar, el afecto que tienen que recibir en estas etapas los niños y niñas. Las medidas de protección no dan respuesta adecuada a esa necesidad. Y como se trata de niños y niñas que no pueden reclamar por sí mismos, y esto no es solo un discurso, se mantienen las prácticas y se mantienen estas medidas institucionalizadoras. Por una parte se plantea la desinstitucionalización, pero para sectores muy vulnerables de infancia, como son los recién nacidos, lactantes, todavía no hay respuesta. Otros países, particularmente europeos, han recogido estas necesidades y hoy día se posterga, se desplaza la alternativa institucional y se privilegian la familia. Y aquí también el Estado tiene una responsabilidad, que es necesario que las instituciones que trabajan en infancia puedan tener los recursos adecuados para la selección, la capacitación y la control y supervisión de los sistemas de familias de acogida, para que los niños tengan una protección que no signifique limitación o restricción de otros derechos o de su estándar de seguridad y bienestar. Hemos pasado desde una ausencia total de la consideración en los procesos judiciales o de defensa de los derechos de la infancia, en que éramos uno de los pocos países del mundo en que los procedimientos de protección de derechos no tenían posibilidades de representar el interés autónomo, el interés propio de los niños y niñas. Se suponía que el juez lo representaba, pero si este juez no atendía la necesidad de protección, la urgencia de protección o las medidas de protección vulneraban derechos, no existía la posibilidad de interponer recursos ante tribunales superiores, ante las cortes, por ejemplo, porque el niño se suponía que estaba representado por el propio juez o que el juez satisfacía la representación de los niños y niñas.
particularmente cuando estaban en conflicto con sus propios padres. A partir de la ley de tribunales de familia se crea la figura del curador ad litem, que es un gran avance en la historia de la infancia en Chile, que es un abogado para niños y niñas que el sistema legal debe garantizarles con un estándar de especialización en los procedimientos ante los tribunales de familia y en los procedimientos penales cuando es necesario representar al interés de los niños y niñas que están en conflicto con sus padres o carecen de esta representación por parte de adultos responsables. El curador ad litem, que también es un gran desafío en su implementación, surge como un representante que tiene la calidad de abogado de este niño, niña, en los procesos ante los tribunales de familia, con la posibilidad de intervenir ante los juicios o procedimientos penales cuando se trata de delitos cometidos contra niños y niñas. La ley establece que para ser curador ad litem que los curadores ad litem deben ser designados de las corporaciones de asistencia judicial, del Servicio Nacional de Menores, de los servicios públicos y también de las instituciones que tengan como objetivos la promoción, defensa y protección de los derechos de infancia. Hoy día existe un problema en relación a la figura del curador ad litem porque no todos los abogados que son llamados por los tribunales de familia a representar los intereses de niños y niñas tienen la formación necesaria y suficiente como para, con conocimientos técnicos, con experiencia en área de infancia, representar adecuadamente los intereses y los derechos de niños y niñas. Es por eso que hay un gran desafío respecto de las instituciones que trabajan en la infancia, como la Fundación, a través de nuestro proyecto concretamente, para asumir este rol del curador ad litem con el doble objetivo de representarlo en los procedimientos de protección de derechos ante los tribunales de familia y también en las investigaciones ante la Fiscalía y en los juicios penales, porque se puede interrelacionar la información de los dos espacios judiciales. El error es separar, es decir, la justicia de familia está en un espacio y la justicia penal en otro, tratándose de niños y niñas que han sido gravemente vulnerados y vulneradas en sus derechos. El conocimiento y la actuación de ambos espacios, de justicia de familia y justicia penal, es fundamental para respuestas adecuadas y oportunas. No es posible que mientras se investiga un delito que afecta a una víctima, niño o niña, esta víctima esté desprotegida. Esa protección debe darle al sistema de familia en concordancia con la justicia penal y debe mantenerse y ser además una protección que no cause menoscabo de derechos, que no cause una limitación en los derechos de los niños, que no cause daño. Entonces, en definitiva, y eso va a depender que este cargo de curador ad litem recaiga en profesionales que estén capacitados, que tengan experiencia para desempeñar eficazmente el rol en ambos sistemas. ¿Cuál es el problema? Que hoy día, por ejemplo, son nombrados abogados de la Corporación de Asistencia Judicial que tienen limitada por una cuestión administrativa, por una limitación institucional, su rol en los tribunales de familia, y los niños se quedan sin la posibilidad de que alguien los represente en el ámbito penal si la situación implica delito o se han cometido delitos. A diferencia de que si esa designación se hace en profesionales que trabajan en una institución que no tiene una limitación o una restricción para intervenir en el ámbito penal, sino que conciben como una intervención integral en el ámbito de familia y en el ámbito penal, claramente los derechos de esos niños y niñas van a estar mejor representados y la norma va a tener una mejor aplicación.